Más de 8.000 millones de personas existen en este planeta y aún así, una sola puede destruirte por completo. Una sola persona puede cambiar tu manera de hablar, de dormir, de escuchar canciones, tu manera de existir. Hay personas capaces de alterar nuestra realidad entera con una sola frase. Te amo, te odio, estoy muy orgulloso de ti. Eres una decepción. Nos vemos mañana. El doctor me dijo que no tengo mucho tiempo. Hay personas que siguen viviendo dentro de nosotros, incluso años después de haberse ido. Personas que cambian el color de ciudades enteras, el significado de canciones completas e incluso el silencio. Y mientras más pensaba en eso, más imposible me parecía el ser humano, porque somos criaturas extrañas, ridículamente extrañas. Podemos soportar hambre, dolor, heridas de bala, años enteros de sufrimiento, pero a veces la ausencia o las acciones de una persona son suficientes para destrozarnos por completo. Y entonces entendí algo. Tal vez hay emociones que no solo se sienten, sino que deforman la realidad, que convierten una misma vida en millones de versiones distintas dependiendo de quién la mire. Y quizá, solo quizá, existe una emoción capaz de transformar al ser humano en la cosa más hermosa que existe o en la más monstruosa. Chavales, antes de empezar este video tenemos que definir dos cosas. La primera, ¿qué es el amor en este contexto? Y la segunda, ¿qué significa espectramorfa? Porque cuando hablo de amor en este video no me refiero solamente a romance, me refiero a cualquier emoción, vínculo, sentimiento, capaz de alterar la manera en la que interpretamos la realidad. Ahora, ¿qué significa espectramorfa? Bueno, primero que nada, es una palabra inventada por mí. La palabra nace de dos conceptos. Spectrum, de latín, que significa espectro, una gama, múltiples versiones o interpretaciones de una misma cosa, y morph, una palabra del griego relacionada con la transformación, el cambio de forma. Entonces, espectramorfa es una cualidad, es el momento en el que una emoción altera tanto nuestra percepción que una sola realidad comienza a sentirse diferente, dependiendo de quien observa. O dicho más fácil, cuando los sentimientos cambian por completo la forma en la que vemos el mundo. Piensa en algo tan simple como la lluvia y llévalo a tu niñez. Hay personas para las que la lluvia significaba tranquilidad. Quedarse en casa, jugar videojuegos, escuchar el sonido afuera mientras estaban seguros en su cuarto. Por eso ves tantos videos en internet de música con lluvia de fondo, porque para algunas personas la lluvia era algo especial. Pero también hay personas para las que la lluvia significa otra cosa. Quedarse en casa, atrapados, en un lugar horrible, escuchar gritos, sentirse solos, esperar a que el día termine. Y ese es el punto. La lluvia es exactamente la misma. Pero una persona siente paz y otra siente angustia. Porque la mayoría de las personas no ven el mundo como lo es. Lo ven atravesado por lo que les pasó. Y las consecuencias de eso son gigantes. Porque entonces una traición puede convertir a alguien cariñoso en alguien incapaz de confiar. Un abandono puede hacer que alguien pase años creyendo que no merece amor. Una humillación puede perseguir a alguien hasta adulto y convertir un error pequeño en un ataque de ansiedad real. Y lo peor es que después la sociedad actúa sorprendida, como si las emociones no dejaran marcas, como si el dolor desapareciera automáticamente porque ya pasó mucho tiempo. Y en internet ves a muchísima gente compartiendo frases de vivir tranquilos, de good vibes, de no juzgar, que solo Dios sabe por qué pasan las cosas, pero cuando ven el dolor real enfrente de ellos, reaccionan sin empatía. Ya supéralo, estás exagerando. O la clásica, ¿estás triste por eso? Ay, no, ustedes ya no saben por qué ponerse tristes. Mira, en mis tiempos sí había razones de verdad para estar tristes. Mi papá me pegaba, mi mamá no me hacía caso, no había dinero en la casa, yo tenía que trabajar desde niño. Tú estás bien, tú nomás quieres sentirte triste. O peor todavía. Déjalo, nada más quiere llamar la atención. Y eso termina creando personas que aprenden a esconder lo que sienten. Hasta que un día
explotan. Odio. Y creo que esta fue la parte más difícil de escribir de todo este video, porque nunca me ha gustado simplemente señalar algo y decir, miren, existe este problema, hay que ponerle este nombre, lo explicamos y lo dejamos ahí se va. No, entonces, ¿qué hacemos con esta información? Porque si ya vimos cómo la falta de amor puede deformar por completo la forma en la que alguien ve el mundo, la respuesta parece demasiado sencilla. Bueno, pues entonces hay que darle más amor a las personas. Y si no lo pensamos mucho, podemos decir que sí, meterle hopecore a lo desgraciado al video y acabar con la outro, pero al final todo se sentiría muy forzado. Porque cualquiera que haya intentado hacerlo sabe que no es tan fácil, porque hay una línea muy complicada entre ser alguien amable y permitir que otros destruyan tu paz. Y creo que esa es una línea que muchas personas no sabemos dibujar. Incluso yo sigo aprendiendo a hacerlo porque cuando alguien habla de ser buena persona, inmediatamente el cerebro piensa, ok, ¿qué gano yo con eso? ¿Por qué debería tratar bien a alguien que no haría lo mismo por mí? ¿En qué me ayuda? Y honestamente, entiendo de dónde vienen esas preguntas, porque es difícil seguir creyendo en la amabilidad cuando tantas veces parece que las personas más egoístas son las que más avanzan. Cuando vemos que muchos actos de amor buenos pasan desapercibidos, incluso cuando la bondad se ha convertido en algo que algunos necesitan grabar, publicar y demostrar para que tenga valor. Entonces queda la pregunta, si ser amable no siempre te da una recompensa, si muchas veces nadie se entera de lo que hiciste, si quizá esa persona jamás pueda devolverte nada, ¿por qué seguir haciéndolo? Y después de pasar 5 días pensando cómo escribir esta parte, la respuesta me llegó de la forma más inesperada posible. Unfortunately, I am my own dog, my own fur companion. Jugando Death Stranding. Y para quienes no lo hayan jugado, es un juego muy simple de entregas, vas de punto A a punto B con un paquete y si lo entregas, bien. Dentro hay una mecánica bastante curiosa. Tú puedes ir caminando por este mundo completamente destruido y dejar objetos para ayudar a otros jugadores. Una escalera para subir a una montaña, una cuerdita para bajar de un lugar peligroso, un puente para cruzar un camino complicado. Y si no tienes la posibilidad, entonces hasta un mensaje de aliento es bienvenido. Y esos objetos aparecen en las partidas de todas las personas. Personas que nunca vas a conocer, personas con las que nunca vas a hablar. Y recuerdo que mientras estaba jugando, me llegó una notificación. Alvarito38 usó tu escalera. Y por alguna razón, eso me sacó una sonrisa. Porque yo no vi a Alvarito usando mi escalera, lo único que recibí fue ese pequeño mensaje diciéndome, algo que dejaste ayudó a alguien más. Y me quedé pensando, qué curioso que un juego tenga que recordarnos algo que en la vida real pasa todo el tiempo, porque nuestro cerebro no tiene esas notificaciones. No te aparece un mensaje diciendo, esa persona todavía recuerda lo que hiciste, esa frase que dijiste significó más de lo que pensabas, esa pequeña muestra de amabilidad llegó en el momento correcto. Y creo que ahí está el problema. Nos acostumbramos a vivir en una época donde casi todo se puede medir, donde si algo importa, podemos verlo, un número, una reacción, una prueba física en tus manos de que funcionó. Pero muchas de las cosas que más cambian a alguien son precisamente las que nunca vamos a poder medir. El cajero que le alegraste el día solo por tratarlo como un ser humano. El viejito que llevaba semanas sintiéndose invisible y recordó que todavía era importante gracias a tu conversación. El señor vendedor que le compraste algo de lo que vendía en la calle y pudo llegar a su casita con comida para su familia. La mayoría de las consecuencias de la bondad son silenciosas, pero eso no significa que no existan. Y creo que ahí está una de las cosas más humanas del amor, que muchas veces cambia vidas enteras sin siquiera darse cuenta de que lo hizo. Porque si somos amables únicamente esperando felicidad instantánea, claro que vamos a decepcionarnos. El amor no funciona como una transacción. No das cariño para recibir. Lo haces porque en algún punto entiendes algo muchísimo más importante. Que incluso en un mundo cruel, seguir siendo amable sigue importando muchísimo. Y sé que decir eso hoy en día suena ridículo porque vivimos en una generación
aterrada de sentir, sufrir o morir, y a veces es cierto decirlo. El amor puede dejarte vacío, puede romperte el corazón, puede hacerte sentir una soledad tan absurda que hasta respirar se vuelve agotador. Pero aún así, amar personas, amar recuerdos, amar sueños, amar canciones, amar existir, es lo único que le da sentido a nuestra vida. Hay muchas personas que no terminan con su vida porque quieren ver el final de una obra, aman apoyar a un familiar que necesita de ellos, o quieren ver a otra persona más cumplir sus metas y llevan su cuerpo hasta el límite. Y mientras más pienso en eso, más me convenzo de algo. Tal vez la grandeza del ser humano nunca estuvo ni en su inteligencia, ni en su fuerza, ni en su capacidad para dominar el planeta. Tal vez la grandeza del ser humano siempre estuvo en esto, en que somos criaturas absurdamente frágiles, capaces de seguir amando. Eso es lo que realmente significa estar vivo. Poder demostrar amor en todas sus formas. Hasta el siguiente cambio. These sweet instincts ruin my life. These sweet instincts